social no. En la cuestión social tenemos puntos comunes. Ahora, hay personas que se llaman cristianos, y si esa persona se llama cristiano, pero su base fundamental es el capital, aunque se llame cristiano, es un capitalista. No es un cristiano, es un capitalista porque adora más al dinero que a la persona. Responde más a Responde sus más intereses a los intereses económicos. Exactamente, tú lo has dicho. Si usted tiene preferencia en el partido político o en el Estado, es comunista, aunque se llame cristiano o se quiera llamar cristiano, porque eso usted le da más interés y más importancia al partido o al Estado que a la persona humana. Si usted lo que ve es la mercancía, usted es un neoliberal. Ahora, ¿dónde está lo que es el cristianismo social? Es en la persona humana. Si Porque no usted se le da. da preferencia a la persona, hablamos los otros días, ustedes que lo que manejan en el transporte, camiones, guaguas, carros, ahí hay un capital muy grande, pero la persona vale más que todas esas mercancías, que todos esos vehículos, que todos esos aparatos. Y ahí es que está la base fundamental de la cuestión social. Perdón, profundizando, ¿no?, en lo que es el tema, me llega a la mente la idea de que si, en este caso, ¿no?, los partidos políticos pudieran basar sus principios y su accionar en lo que es la consideración y el respeto a los valores Bueno, yo quisiera que, humanos y cristianos Santo, de la gente y del pueblo, yo quisiera que fuera hagamos diferente. otro programa sobre los partidos políticos, sino que nos concentremos en la cuestión social, porque la cuestión social es una base fundamental para toda la población. Bien, Quiere decir que bien. los partidos, como dice su nombre, son una parte de la sociedad. Pero cuando hablamos de la cuestión social, involucramos a todo, no importa en qué partido esté. Ok. Entonces, además de las cosas que hablamos de la iglesia, o las iglesias, hay laicos que han hecho grandes aportes. Y la doctrina se nutre no solamente de documentos oficiales de la iglesia, sino de personas que han contribuido. Y hay una serie en la cuestión social que hay, por ejemplo, está el sindicalismo, está la emigración, están los problemas de derechos civiles, están la violencia activa, y hay una serie de cosas, y hay muchas personas que no son religiosos, que no son sacerdotes, digamos, que se han dedicado a eso. Por ejemplo, cuando uno habla de la actividad de una persona frente a la violencia, y la violencia fuerte, y responder a esa violencia con la no violencia, indudablemente una persona que no es ni siquiera cristiano es Mahatma Gandhi. Las ideas de Mahatma Gandhi son parte, entran en la parte de la doctrina, en la cual es la parte de la no violencia activa, la no violencia, y Mahatma Gandhi con la no violencia derrumbó al imperio Sí, inglés sí. en la India. Cuando hablamos de los derechos civiles tenemos que hablar de Martin Luther King. No era católico, protestante, pero una persona que se distinguió en esa parte de las cuestiones sociales. Cuando hablamos de los emigrantes, hay que hablar de César Chávez, un mexicano que dedicó toda su vida a defender a los emigrantes. ¿Y cómo lo defendía? Haciendo ayunos de 20 días, para que se respetaran los derechos de los mexicanos, los emigrantes. Cuando hablamos de personalismo, de lo que es la personalismo, entonces tenemos que hablar de filósofos como Jacques Maritain o Emmanuel Mounier, que se dedicaron para hacer una filosofía sobre el personalismo, especialmente Emmanuel Mounier, en base a principios cristianos, tomados de las bases de la vida de Cristo y de la Biblia, pero aterrizado al momento que ellos vivieron, a la realidad económica y política de ese momento. Cuando hablamos de humanismo integral, entonces tenemos que hablar de Jacques Maritain, que fue la persona que creó toda la filosofía para los partidos políticos de América Latina, para el sindicalismo cristiano, que trabajó y fue el mayor colaborador en la Declaración de los Derechos Humanos, y que era un filósofo dedicado a todas las cuestiones que tenían que ver con la parte social. Y así hay un sinnúmero
de laicos, de personas que no eran religiosas. Mencionamos al principio el caso de Federico Ozanam también. Y han habido muchos laicos, quiere decir, la cuestión social que nace después de la revolución industrial. Los cristianos tenemos que participar directamente en eso, en los problemas que no tienen que ver con el salario, con la seguridad social. Esas son las cuestiones sociales. Cómo es el trato a los emigrantes, cómo es el trato a los campesinos, cómo viven, cómo se paga el salario, cómo hay el problema del desempleo. Todas esas son las cuestiones sociales en las cuales los cristianos tenemos que participar y tenemos que dar una respuesta. No es solamente entonces, para dar esas respuestas tenemos que ir a los documentos, no inventarnos nosotros cosas para decir esta es la posición frente a tal cosa. No, no, sino ir a todos los problemas. Y el cristiano es el que tiene que dar testimonio, tiene que dar fe y tiene que vivir los problemas que tienen las clases necesitadas fundamentalmente. Entonces la cuestión social tiene, el cristianismo tiene un pensamiento para la cuestión social. En cada una de las cosas que uno va, tiene que ver, bueno, ¿y qué es lo que dice la doctrina sobre esto? Hay personas que se dedican a trabajar en el cooperativismo y tienen sus principios cristianos y aplican en el cooperativismo, que es una cuestión social, sus actividades, sus acciones, porque tienen una vocación para el cooperativismo. Sean católicos o protestantes, están dando una presencia, un testimonio cristiano en esos movimientos. En el mundo del trabajo, en el sindicalismo, en el mundo político, en el mundo de la sociedad civil. Quiere decir que la cuestión social abarca todas aquellas cosas fundamentales de la sociedad. Actividades. Actividades fundamentales. Y para cada una de esas cosas el cristiano tiene que tener una posición y buscar alternativas, porque lo que hacen las encíclicas, lo que hacen los filósofos, lo que hacen los pensadores es dar alternativas para que el cristiano tenga una fuente para su trabajo, para orientarse y para desarrollar sus actividades. Que incluso no importa a la secta religiosa que pertenezca, No no importa. importa a el partido político que pueda pertenecer, no importa el gremio del que sea miembro, como quiera, tiene necesariamente que ejercer una función O sea, cristiana, el pensamiento el cristiano que estamos pensamiento hablando ahora, cristiano en la parte social. O sea, para demostrar y llevar a cabo lo que podríamos llamar la colaboración personal la actividad, la en la acción también. actividad determinada Sí. con mira a ayudar, a aportar en cualquier núcleo, movimiento, grupo, secta religiosa, partido político. ¿Cuáles son las cosas que más se dan? Bueno, primero, ¿qué fue lo que Cristo enseñó? El ejemplo. Eso es lo principal que hay que hacer. O sea, dar un ejemplo de comportamiento, de ética, es decir, la aplicación de la moral en todas las actividades privadas y públicas. Tener una serie de principios y valores inspirados en el cristianismo. En muchas partes llaman humanismo, porque hay a veces conflictos con religiones que no quieren que se utilice o no quieren utilizarlo. Hay países, por ejemplo, como en México, en la cual prácticamente decir cristiano es una palabra muy difícil para entender, porque han habido conflictos históricos, como en España también. Entonces en esos países no necesariamente las organizaciones tienen nombre, sino hay una acción de las personas en la cuestión social. Y puede llamarse humanista o puede llamarse de cualquier forma. No importa, la cuestión es que hay un pensamiento cristiano en la cual todas aquellas personas que quieran desarrollar sus actividades en lo político, en lo sindical, en las cooperativas, en la sociedad civil, tienen en los documentos que hemos explicado, en el ejemplo de Cristo, en los documentos de la Biblia, en las encíclicas sociales y en una serie de pensadores y de activistas cristianos que han dado ejemplo de sus actividades, tenemos una serie grande de ejemplos, de modelos para cada una de las cosas que nosotros queremos O sea, se interpretar. puede ser un activista cristiano
sin tener necesariamente que ser miembro de una iglesia determinada. No necesariamente, o pueden ser que tú y yo estemos en una misma asociación y que tengamos, tú seas católico y yo sea protestante, pero vamos a coincidir. ¿En qué vamos a coincidir? En que lo más importante es la dignidad de la persona humana. ¿En qué vamos a coincidir? Que el trabajo tiene supremacía sobre el capital. ¿En qué vamos a coincidir? Que lo espiritual está por encima de lo material. Entonces ahí no hay diferencia. Las diferencias que podemos tener tú y yo es en cuestiones de dogmas, de tu iglesia y de la mía, pero no en la cuestión social. Entonces, nosotros necesitamos, como en Europa se ha hecho, es que haya una unidad de acción de todos los cristianos, católicos, protestantes o personas que no estén en ninguna, ni siquiera sexta, pero que tengan un pensamiento cristiano. O sea, para poner un ejemplo, las diferentes sectas religiosas que hay, cada una tiene una filosofía de llevar a la práctica su doctrina. Sí. ¿Verdad que sí? Pero ¿saben lo que sucede al final? Que todos buscamos a Dios. Bueno, ahí Todos, es que está lo importante. todos terminamos basando nuestro trabajo en la creencia en Dios, en Jesucristo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos unen? La cuestión social. En la cuestión Exactamente. social no hay mucha diferencia como lo hay en la parte religiosa. Entonces, si nosotros, estás en una religión y yo estoy en otra, y creemos los dos en Cristo, creemos en la Biblia, creemos en los valores, principios y valores cristianos del humanismo, de la persona humana, de la familia, de la sociedad, del bien común, de la justicia social, podemos trabajar perfectamente. Claro, Así se trabaja en Europa. porque los ¿Y problemas, por qué en Europa son más fuertes políticamente los partidos cristianos? Por eso, porque están usted, unidos. un ejemplo, pertenece a una creencia, o sea, usted tiene un principio diferente al mío, o una filosofía diferente a la mía, ejemplo, pero los problemas sociales nos son comunes. Nos unen Nos las unen cuestiones porque son sociales. comunes. Aunque después el domingo tú vayas a una iglesia y yo vaya a otra. Exactamente. O tú reces de una forma o ores de una forma distinta. Pero estamos hablando del pensamiento social, no estamos hablando del pensamiento religioso, No, el sino el pensamiento pensamiento social. social. Lo que estoy reafirmando es que no importa que usted sea de una secta, que yo sea de otra, en lo que es el pensamiento social terminamos coincidiendo. Y debemos coincidir. Lo que pasa es que tanto en la iglesia, y hablamos al principio, en la iglesia aparecieron personas fundamentalistas, en la cual creen que los católicos no deben meterse en cuestiones sindicales, ni políticos, ni sociales, sino solamente hacer lo que enseñaron la Biblia, lo que enseñó Cristo. Y la verdad es que Cristo no habló ni de cooperativa, ni de sindicato, ni de partido político. Entonces los fundamentalistas se basan en eso. También en las iglesias protestantes hay mucho fundamentalismo, en la cual creen que solamente es la cuestión religiosa y el hombre es también social y nosotros vivimos en una sociedad y nosotros tenemos que desarrollarnos. Lo espiritual está por encima de lo material. Y nosotros que trabajamos en la cuestión social tenemos que admitir que lo religioso es más importante que lo social. Decía yo ahorita que si le pudiéramos todos, no usted, ni yo, ni Gómez Cerda, estoy hablando de todos, pudiéramos aplicar lo que es el sentimiento social cristiano, no estoy hablando de partido político, No, no, estamos hablando del pensamiento social cristiano. pensamiento social cristiano fuera de partidos políticos. Si pudiéramos aplicar esa filosofía, ese sentimiento a todas las actividades que desarrollemos, de seguro que vamos a tener una mejor sociedad. Ojalá. Y yo